Bueno, como dijo la doctora Olvi, bueno, trabajo en el laboratorio con la doctora desde... ¿Están ahí? ¿O se me cortó? Sí, Luz, se escucha. Ah, ok, porque dejé de verlos por un momento, no sé qué toqué, pero dejé de verlos. Bueno, trabajo en el laboratorio de patología ortopédica, con la doctora, y en el Hospital Fernández, también un montón de años. Así que bueno, como... antes de empezar, porque después arranco y no paro. Así que ustedes, como no puedo ver el chat, porque no los puedo ver a ustedes menos el chat, cualquier cosa, abran el micrófono y me frenan, sin problema. Pues yo si no, le doy derecho. Y si me desconecto, alguien mándame un WhatsApp porque no me voy a enterar tampoco. Así que bueno, como dijo el doctor, voy a hablar de los tumores óseos. En este caso a mí me va a tocar hablar de los tumores óseos benignos y de los de grado intermedio, que no quedan ahí colgados. En esta nueva clasificación de la OMS, que es la del año pasado, en casi todos los subtipos aparece esta categoría intermedia, que lo que hace referencia es a tumores que pueden ser con un potencial local agresivo o que rara vez metastatizan, o sea que tienen un potencial metastático. Muy infrecuente, en general menos del 2%, pero como está esta posibilidad y no hay forma histológica de decir cuál lo va a hacer y cuál no, se abre o se incluyen estas lesiones en esta categoría intermedia, que como vamos a ver, la principal o la más común, digamos, la que todos sabemos, es el tumor de célula. Para seguir un orden, vamos a ir haciéndolo como lo hace la clasificación, que obviamente es la mejor manera, en tumores con matriz condral, tumores que forman hueso, tumores ricos de células gigantes, y así vamos a ir avanzando en la clasificación. No vamos a ver todas las lesiones, obviamente, porque no termino más, pero sí las más frecuentes, en las que estamos más acostumbrados a estudiar. Entonces, como dijimos, vamos a empezar con los tumores formadores de cartílago, ¿sí? De los cuales vamos a ver algunas de estas lesiones, empezando por el condroma o encondroma. La OMS prefiere esta clasificación, o sea, este nombre, sugiere el nombre de encondroma por sobre el de condroma, en esta última. Como su nombre lo indica, es un tumor formador de cartílago, que se desarrolla en la cavidad de los huesos. Podemos ver, preferentemente se debe ver los huesos largos, y afecta con mucha frecuencia a los huesos de la mano y de los pies, sobre todo a los huesos de la mano, siendo el tumor más frecuente cuando hablamos de tumores en los huesos de las manos. No tienen un predominio de sexo, en general son asintomáticos, o la idea es que sean asintomáticos, pero vamos a ver por qué, y en el 50% de los casos se detectan mutaciones IDH1 o 2. Acá vemos, simplemente para que vean la curva de distribución, que es bastante extensa, lo podemos encontrar en casi cualquier edad, teniendo un pico en la cuarta y quinta década, pero en general siguen siendo asintomáticos, solamente que en este grupo uno empieza a hacerse radiografías, ya sea por procesos degenerativos, por procesos ligamentarios, procesos articulares, y ahí, como hallazgo, aparecen estas lesiones, porque son lesiones totalmente asintomáticas. ¿Qué vamos a encontrar en las imágenes? Vamos a ver, una imagen central, o sea, bien endomedular, en el medio del hueso. Una imagen con unas calcificaciones bastante particulares, son unas calcificaciones como irregulares, moteadas, ven que tiene como puntitos o forma anillos, ¿sí? Esta calcificación en puntitos o moteada es muy típica de las lesiones condrales, ¿sí? En general, cuando hay lesiones condrales, buscamos esto, las calcificaciones estas irregulares. Acá vemos otros ejemplos, una lesión en tibia proximal, lo mismo, una imagen central con estas calcificaciones irregulares, con su traducción a nivel de la resonancia. Generalmente, fíjense, esto debe ser una resonancia que hicieron buscando alguna alteración ligamentaria y aparece como hallazgo la lesión. Lo mismo esta imagen, donde muestra una imagen muy poco calcificada, en este caso, fíjense la diferencia, una imagen bien calcificada y otra poco calcificada, pero sin embargo, si miramos en detalle, aparecen los puntitos, ¿sí? Estos puntitos de calcificaciones moteadas. Ahí, aunque sea con este poquito, uno piensa en una lesión condral.
Y cuando hacemos la correlación con las resonancias, vemos bien la lesión y sus reales dimensiones. Y para este último pantallazo de imágenes, sí vamos a ver estas lesiones que son más frecuentes, que son en las manos. ¿Sí? Fíjense en este caso en la falange, una imagen más bien grande, o sea, es chiquita, pero grande para el hueso donde le tocó, ocupa prácticamente todo el hueso, en este caso, lo mismo en este. Pero fíjense que a pesar de parecer imágenes totalmente elípticas, cuando uno mira en detalle, empiezan a aparecer esta calcificación moteada que nos hace pensar en una lesión condral. Como dijimos en la clínica, y esto es un repasito para hacer el diagnóstico diferencial con el condrosarcoma, que ustedes ya vieron, así que con esto cerrarían el tema, son lesiones no dolorosas, no crecen luego de la pubertad, con lo cual ese dato de no crecimiento está bueno, porque muchas veces estas lesiones ni siquiera por ahí se punzan, sino que con las imágenes y lo que se hace es observarlas a lo largo del tiempo, con control radiológico, y que no crezca es un dato importante para saber que estamos hablando de una lesión central benigna. Son lesiones intramedulares y que como característica para pensar que es una lesión benigna, no reabsorbe la cortical, no reabsorbe, no hay engrosamiento ni reabsorción de la cortical, tampoco hay expansión de la cortical. Esperen que no me pasa ahí. A ver, salgo. Teclealo arriba y después te pasa, me parece, fíjate. ¿En dónde? No, hacerle clic ahí arriba. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí vemos la imagen, como decíamos, que no reabsorbe la cortical, no llega al endosio, digamos, no engrosa, no corta, y menos que menos compromete partes blandas, ¿no? Ya si vemos que hay compromiso de partes blandas, estamos hablando de otra lesión. Y otra de las características que tiene es la superposición de volumen entre la radiografía y la resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en uno y en otro son exactamente iguales. ¿Sí? Si uno viera esta lesión en la radiografía y en la resonancia viera una lesión mucho más grande, ojo, porque es una pauta de alarma para pensar que estamos frente a un condrosarcoma. Y llegamos a la histología, ¿y qué esperaríamos ver en cualquiera de todas las imágenes que vimos? Una lesión que está constituida por lóbulos condrales, fíjense, un lóbulo condral, otro acá, ¿sí? Hipocelulares, fíjense que casi tienen muy pocas células, ¿sí? Es pura, o el 90% es matriz condral, ¿sí? Que no atrapa las trabéculas óseas nativas, que son estas de acá, ¿sí? Fíjense que están lo más tranquilas, no es que están atrapadas en medio de toda esta proliferación, y que en general respetan, o sea, no es, tiene que respetar la médula, pero solemos ver esta imagen, un nódulo, médula hematopoyética, otro lóbulo, médula hematopoyética, ¿sí? Imagen que seguramente es muy distinta a la que les mostró Liliana la semana pasada, donde la proliferación condral se llevaba todo por encima, todo puesto. Esta no, esta respeta todo lo que tiene alrededor. Y acá vemos más imágenes, fíjense, un lóbulo condral acá, las trabéculas lo más tranquilas, sin estar atrapadas, y siempre restos de médula hematopoyética. La mayoría de las lesiones condrales son lesiones solitarias, ¿sí? Pero muchas veces nos enfrentamos a lesiones múltiples o encondromatosis múltiple. Hay numerosos subtipos de acuerdo a dónde esté la mutación, pero vamos solamente a referirnos, a dar una breve descripción de las dos más frecuentes, que es la enfermedad de Ollier y el síndrome de Maffucci. ¿Sí? Ambas enfermedades no son hereditarias, son mutaciones nuevas, que se manifiestan desde la niñez, y muchas veces, como vamos a ver ahora en la imagen, como son tantas las lesiones que tienen, el problema es que causan mucha deformidad y asimetría en los miembros. ¿Sí? Y el síndrome de Maffucci, además de todos los condromas que producen deformidad y asimetría, tiene lesiones vasculares, ¿sí? Que se pueden dar tanto en la piel como en órganos profundos.
Acá vemos una imagen de un síndrome de Olier. Fíjense, en este caso la deformidad es solo en la mano, pero en este caso es todo un miembro el que está afectado. Y acá vemos las radiografías, fíjense, bueno, los huesos largos, más de un hueso, fíjense en los huesos de la mano, prácticamente todos los huesos se encuentran afectados. Y en el síndrome de Maffucci, que no sé si se acuerdan, que dijimos que además de los múltiples encondromas, como vemos acá en prácticamente todos los huesos, además vemos estas lesiones, ¿sí?, que son la traducción radiológica de esas lesiones vasculares múltiples que también tienen, con todos los, digamos, cada puntito sería una luz vascular trombosada, ¿sí? Que está una imagen también muy, muy visual. Vemos acá algunas macros de estas lesiones múltiples, ¿sí?, con la deformidad ósea y los múltiples nódulos cartilaginosos, que en general son de un color blanquecino, como nacarado, brillante, que cuando lo ves uno ya piensa enseguida que esto puede tratarse de una lesión condral. Y a diferencia de las lesiones únicas, las lesiones múltiples se bancan mucha más celularidad, ¿sí? Fíjense en la gran celularidad, inclusive puede aparecer hasta alguna binucleación, incluso un poquito más grande, ¿sí? Y prácticamente la evolución lo va a dar también el control por imagen, ¿sí? Tiene que ser el diagnóstico de un condrosarcoma en una de las lesiones múltiples, tiene que ser un trabajo multidisciplinario, porque tiene que ver la clínica, si creció, si no creció, la imagen agresiva, y por último diría yo la histología. A diferencia de las formas únicas, que prácticamente no tienen registro de transformación maligna, en estas sí el porcentaje de transformación maligna, que obviamente va a ser acondrosarcoma, es bastante más alto, poniéndose o planteándose entre un 5 y un 50%, y este rango tan grande que tiene que ver a que cuando está limitado a manos y pies es solamente del 15%, y cuando las lesiones son predominantemente en huesos largos, hablamos de casi el 50%. Dentro de este porcentaje que desarrolla condrosarcoma, un 26%, que es un porcentaje bastante alto, hace condrosarcomas múltiples. Como tienen múltiples lesiones, son múltiples los condromas que se transforman. Y el riesgo en los pacientes con síndrome de Maffucci también es bastante parecido, de alrededor del 50%. Entonces, para cerrar, esta nueva clasificación de la OMS tiene estos nuevos ítems, que es que cuando termina cada tumor te pone qué criterios son esenciales para el diagnóstico y qué criterios son los deseables. Está bueno porque es como un resumen de todo lo que dice, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los tumores condrales, lo que necesitamos es una matriz cartilaginosa, que ya la sabemos ver tanto por imágenes como en la microscopía, y que esa matriz cartilaginosa no tenga atipias citológicas, no tenga mitosis, no invada la capital, y menos que menos comprometa partes grandes. ¿Sí? Entonces, con esos criterios esenciales uno podría diagnosticar un encondroma. Y siempre tener en cuenta que las encondromatosis múltiples, como dijimos, pueden tener más atipia y celularidad sin pasarse para el lado maligno. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ustedes ya saben, se desbloquean el micrófono y me frenan. Si no, seguimos. Bueno, otras de las lesiones condrales son los osteocondromas, ¿sí?, que son exóstosis osteocartilaginosos, ¿sí? Se ven más frecuentemente en hombres, generalmente en los pacientes adolescentes en segunda década. Lo más frecuente es encontrarlo en huesos largos, ya sea fémur, tibia o húmero, y de lesiones en el gen EXT1 pueden ser encontrados en alrededor del 80% de los casos. Acá vemos, como decíamos, fíjense qué pico tan claro tiene en la segunda década. Las localizaciones más frecuentes, fémur, húmero, tibia, ¿sí?, o en el resto de los huesos largos. Y acá vemos la imagen, que es tan característica, que es una exóstosis, o sea, algo que crece para afuera, fíjense, y que tiene que tener algunas características radiológicas. Que la cortical del hueso que le da origen se continúa con la cortical del tumor. La medular del hueso que le da origen se continúa con la medular del tumor. Y por último, el capuchón condral. Obviamente, cuando vemos una imagen radiológica, el capuchón no se ve,
la técnica ideal para evaluarlo sería una resonancia. Y lo mismo acá. Cortical, medular se continúa, capuchón condral. ¿Sí? Este es uno de tipo pediculado y este es uno de tipo séptico. Por la forma nada más. Histológicamente la verdad que no tienen mucha ciencia porque es cortical, medular, que es exactamente igual a la cortical y a la medular normal, y un capuchón condral que semeja el cartílago de crecimiento. Y lo mismo en las formas sessiles. Entonces, ¿qué necesitamos para el diagnóstico? Que tenga el capuchón condral, con una arquitectura similar al cartílago de crecimiento, lo que dijimos de la cortical y la medular, y un criterio a tener en cuenta es que este capuchón condral tiene que ser menor a 2 centímetros. ¿Sí? Esto se puso como límite, porque cuando superan los 2 centímetros habría que estudiarlo y ver el riesgo de que se haya transformado a un condrosarcoma. Sobre todo para, como vamos a ver ahora, las lesiones múltiples. Al igual que como vimos en el encondroma, la mayoría son formas solitarias, pero existen las variantes múltiples. En este caso sí es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, causado por mutaciones en el gen X1 o XT2, que afectan principalmente a los huesos largos y las extremidades, y el 0 hasta el 5% sufren riesgo de transformación maligna. Generalmente se transforman a condrosarcomas de bajo grado, pero puede ser más raramente a condrosarcomas de alto grado. ¿Sí? Acá vemos una imagen de una condromatosis múltiple. Fíjense en la radiografía, como vemos, esta es una articulación de una rodilla, acá vemos el fémur, y fíjense la gran cantidad de exóstosis o de lesiones que tiene. Acá vemos lo mismo, vemos uno, que es una pieza quirúrgica macroscópica, y al corte de esa pieza vemos cómo se ve el hueso, la medular y la presencia del capuchón condral. En este caso son todos menores a 2 centímetros. Bueno, otra de las lesiones, ¿sí?, condrales que vamos a ver es el condroblastoma. Estos ya son tumores mucho menos frecuentes. Ponele que el condroma y la osteocondroma, todos en algún momento hagamos, o sea, el cirujano, el patólogo general en algún momento se va a cruzar con alguno, porque son lesiones relativamente frecuentes, pero ya el condroblastoma son lesiones más raras de ver, ¿sí? Representan menos del 1% de todos los tumores. También se ven pacientes pediátricos, en general en la segunda década de la vida, se localiza en huesos largos, pero con una particularidad, que hasta ahora no habíamos visto, que son lesiones epifisarias. ¿Sí? Están en las epifisas. Hasta ahora todo lo que habíamos visto es metafisario, y la mayoría de lo que vamos a ver es metafisario. Así que ese dato de que estos tumores están en la epífisis es un dato importante a tener en cuenta, y aparte re va para una pregunta. Así que lo anoto. Entonces, como dijimos, puede estar en los huesos largos, y además hay alteraciones que están descritas en la zona, o sea, en la zona 3.3, más frecuentemente en el gen H3.3. ¿Sí? Y este es un dato bastante nuevo y que abre una puerta que pueda, o sea, se puede marcar por inmunohistoquímica o se puede hacer biología molecular, sobre todo en lesiones que por ahí son que antes hemos tenido muestras muy chiquitas o que están muy justificadas y por ahí no se ve la lesión inicial. Acá vemos estos grafiquitos que son tan fáciles de ver, para ver claramente el pico, para ver las localizaciones epifisarias, cuáles son las más frecuentes en los huesos largos. ¿Y qué vamos a ver en la radiología, en las imágenes? Es una imagen radiolúcida. ¿Qué quiere decir radiolúcida? Una imagen lítica, un agujero. Se ve claramente acá la imagen lítica. ¿Sí? Epifisaria o apofisaria, como vemos acá. En este caso las apófisis se comportarían de la misma manera que una epífisis, ¿sí?, que tiene bordes muy bien definidos. Ese halo blanquecino, que es un halo de esclerosis, que hace que el borde sea bien definido alrededor de la lesión. Si uno mira con buena voluntad, ve que adentro tiene un moteadito,
¿sí? Que nos hace acordar a las lesiones condrales, y lo que veníamos diciendo de ese moteado tan característico. Otro punto a favor para pensar en estas lesiones. ¿Sí? Acá se ve otra lesión, bien definida, en la epífisis de este fémur, ¿sí? En esta cabeza femoral. Y lo que vamos a ver histológicamente son células mononucleadas, ¿sí? Como a ver, bajamos a mayor aumento, la corrección mejor. Células mononucleadas, como vemos acá, que forman, o sea, que están como separaditas unas de otras, formando un empedrado, como un empedrado muy... hasta tiene un aspecto medio plasmocitoide, para si podemos hacer acordar a algo, con un núcleo ovoideo pequeño, más bien excéntrico, y un citoplasma bien denso y bien delimitado, que se va entremezclando con células gigantes multinucleadas, como vemos acá, que pueden tener esta calcificación, que si bien no es patognomónica, es muy linda y muy clásica de ver, que es una calcificación que va rodeando cada una de estas células, célula por célula, ¿ves? Como se ve bien en este sector, es una calcificación que se nombra como el alambrado de gallinero o chicken wire, y que se ve que en cada uno de los agujeritos del alambrado hay un elemento celular, ¿sí? Como vemos acá. Y otra de las características que podemos ver en estas lesiones es que con bastante frecuencia pueden tener cistificación secundaria. Que es lo que hablábamos antes, que esa cistificación a veces puede ser tan marcada que se pierda o cueste ver la lesión inicial. Entonces, en este caso, que casi nunca hablamos de inmuno, y realmente no es algo que usemos mucho en estas lesiones, pero es lo que se puede hacer, y hay que nombrarlo, las anticuerpos para esta histona, por la AT33B, que muestran una positividad nuclear, alrededor en un porcentaje muy, muy alto, alrededor del 96%, ¿sí? Y tiene un pronóstico que más del 80% curan con el curetaje, pero un porcentaje puede recidivar, y es uno de estos casos donde los tumores pueden hacer metástasis benignas, entre comillas, ¿sí? Que son rarísimas, en menos del 1% de los casos, y que uno no puede saber cuando tiene la punción o el primer curetaje cuál va a andar bien y cuál va a andar mal. No hay ningún rasgo histológico que prediga o que uno pueda pensar qué es lo que va a pasar, ¿sí? Por eso entrarían en estas categorías de tipo intermedio, ¿sí? Para repasar, vamos a ver los criterios esenciales y los criterios deseables, dos palabritas, porque es lo que ya dijimos. La localización, súper importante. La descripción de esta histología tan linda, con esa matriz condroide, los condrocitos tipo plasmocitoides, para que se hagan una idea, y las células gigantes multinucleadas. Deseable, divino, si vemos el chicken wire, porque ya no pone el sello, y la presencia de la mutación, que ya no necesitaría por ahí una técnica más compleja. Para ir terminando con las lesiones mixoides, Dios mío, no, condrales, mixoides no me gustan. Vamos a hablar del fibroma condromixoide, que es un tumor también poco frecuente, que se ve en pacientes un poquito más grandes en la segunda y tercera década de la vida, ¿sí? Que también lo vemos en las metáfisis de los huesos largos, y lo podemos ver en huesos planos, que hasta ahora prácticamente no habíamos hablado de lesiones que se puedan ver en huesos planos. Como suele adelgazar la cortical, sí cursa con dolor e inflamación, eso es importante tener en cuenta. Y además, bueno, podemos encontrar la upregulation de la expresión del gen GRN1 en el 90%. Ahora todos ya sabemos que todo tiene su correspondiente gen, mutación, translocación o lo que sea. Y también sería de categoría intermedia porque recidiva en aproximadamente el 15% de los casos. Vemos acá como el pico se corre un poquito a la segunda y tercera década. Las localizaciones, metáfisis de huesos largos, pero también aparecen los huesos planos, a tener en cuenta. ¿Y qué vamos a ver en las imágenes? Una imagen lítica, que ya dijimos que es un agujero, lo vemos perfectamente, bien metafitario, ¿sí? ¿Y qué tiene? Por un lado, que es bien excéntrico, está para un costado, acá lo vemos bien, que es una lesión que está lateralizada, y que tiene un borde bien delimitado hacia la medular,
digamos, y hasta la cortical la adelgaza claramente. Fíjense acá, en este corte, como se ve, que viene la cortical, y acá está muy, muy adelgazada. Acá vemos la imagen, una imagen de macro, está muy linda, la lesión es una lesión multilobulada, como vemos acá, y fíjense cómo acá viene la cortical, y acá está bastante adelgazada, como se ve cómo se está adelgazando. ¿Y qué vamos a ver en la histología, en la micro? También una lesión lobulada que está compuesta como por dos sectores. El centro de los lóbulos, que tiene una matriz de tipo mixoide y que está constituida por unas células, vamos a empezar a ver más aumento, unas células de aspecto más bien estrellado, como vemos acá, o como vemos acá, y un borde de esos lóbulos, dijimos que cada lobulito tiene un centro más bien mixoide, y un borde mucho más celular, que además, en el que además se observan células gigantes multinucleadas. Y como en el anterior, también se pueden ver justificación secundaria. Y los criterios esenciales y deseables, no lo voy a repetir otra vez como loro, igual esto lo van a tener, así que lo van a tener escrito por si alguno no tiene el libro. La imagen, característica de la lesión lobulada, con esas áreas bien separadas, el centro mixoide, y la periferia mucho más celular con las células gigantes multinucleadas. Con todos estos criterios, llegamos al informe. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Dentro de lo que es los tumores cartilaginosos, vamos a hablar del intermedio, voy a hablar solamente de la condromatosis, porque calculo que el tumor cartilaginoso atípico, condrosarcoma grado 1, ya habló Liliana, así que se lo voy a obviar. Dos palabras de la condromatosis, como dijimos, es grado intermedio, porque es una neoplasia localmente agresiva, ¿sí? Que consiste en múltiples nódulos de cartílago que se involucran en el espacio articular, compromete a pacientes entre 30 y 50 años. Lo más frecuente es verla en las grandes articulaciones, la rodilla primero, y después también la cadera, el hombro o la muñeca. ¿Sí? Fíjense en esta imagen, vamos a ver en zonas cercanas a la articulación, todas estas pelotitas, bolitas, nódulos condrales, matriz condral, bien redonditas, bien delimitadas, rodeando una circulación, generalmente articulaciones grandes, como decimos la rodilla, la cadera, el hombro, lo mismo acá, y que también se continúa en este sector. Fíjense que acá se aprecia bien, que son nodulitos bien redondos, que tiene la correlación perfecta con la macroscopía. Otra imagen, bien los nodulitos condrales, lo mismo acá, en esta imagen en dedos de la mano. ¿Sí? Y lo que vamos a ver histológicamente, lo vemos directamente, son estos islotes de tejido condral, ¿sí? Inmersos en la sinovial. Y cuando... Perdón. Ahí quiero volver para atrás. Y en estos islotes, obviamente podemos ver una mayor celularidad que cuando hablamos de un condroma, pero se suelen disponer agrupaditos, formando estos grupetis o islotes de reproducción isogénica. ¿Sí? Puede haber celularidad, pero no suele verse atipía de estas células, ¿no? Atipía ni necrosis. Y ahora sí, pasamos a los tumores osteogénicos o formadores de hueso. Si quieren hacer alguna pregunta y si no seguimos, ¿sí? Vamos a empezar con los tumores benignos, formadores de hueso. Tenemos el osteoma. Esto es un tumor fácil de ver, que se suele ver muchas veces en las radiografías. Por ahí tiene acá otra patología, pero suele verse además acompañantes estas lesiones, a veces muy, muy chiquititas, como puntitos, ¿sí? Y lo que tiene es que están constituidos por hueso compacto. ¿Qué significa hueso compacto? Es como si viéramos una cortical. Una isla de cortical en el medio del hueso. Suelen ser únicos, ¿sí? Y generalmente son hallazgos, o pueden ser múltiples, como puede ser en el síndrome de Gardner o en la osteopoiquilia. ¿Sí? En general son asintomáticos, son hallazgos incidentales, en general ni siquiera se los punta porque es muy difícil y no viene nada. El tema es cuando
estos hallazgos entran en el contexto de un scanning o de una estadificación, por ejemplo, con un cáncer de mama, y entra la discusión si es un osteoma o si es una metástasis osteoblástica, ¿sí? Y ahí es donde por ahí recibimos la biopsia, que suele ser puré, porque es dificilísimo llegar a esto y poder sacar un buen cilindro de este material. Este lo pongo porque es una resección quirúrgica y que se ve perfecto, que parece como si fuera cortical, ¿sí? Un hueso compacto con los espacios vacíos. Y esta imagen, que es linda, es de una osteopoiquilia, ¿sí? Donde vemos las múltiples enostomas, osteomas o islas. Otra de las lesiones benignas que forman hueso es el osteoma osteoide, ¿sí? Es un tumor benigno, que lo solemos ver en la primera y la segunda década. Se pueden ver en cualquier localización, pero los más comunes en los huesos largos. Tiene una característica, es que duele mucho y que calma con aire. Y además ese dolor aumenta por la noche. Ya con la clínica, es una clínica muy característica, que nos hace la mitad del diagnóstico más o menos. Después, bueno, tenemos un 30 con la clínica, un 30 con la imagen, que también es muy característica, y el 30, ponele que lo hacemos nosotros. Y la imagen que vamos a ver es una imagen muy característica, que tiene como distintas partes. Tiene un nido central, como vemos acá, un nido central bien escleroso. Tiene un halo de aspecto radiolúcido, y tiene la esclerosis periférica, que la hace el hueso nativo, ¿sí? Y da una imagen, y con mucha buena voluntad y imaginación, parece una imagen en escarapela. Acá vemos lo mismo, fíjense la escarapela, nido, banda radiolúcida, esclerosis periférica. Estas lesiones además captan con mucha fuerza y muy intenso en el centellograma. Acá vemos una imagen donde está la correlación de la imagen, la macro y la histología. Estas macros ya prácticamente son históricas, prácticamente ya no se ven, los sistemas usuarios se tratan con radiofrecuencia, así que ya no se operan. Y también lo que vemos es el nido central, la banda radiolúcida, lo digo con la traducción, digamos, para hacer la correlación, y la esclerosis periférica. Nido, banda radiolúcida y la esclerosis periférica. ¿Sí? Que es del hueso, la esclerosis periférica es del hueso nativo. Y ahora nos metemos, acá vemos la imagen a menor aumento, el nido central, y nos metemos adentro del nido, y lo que vemos adentro del nido es esto. Son trabéculas óseas reticulares, formadas por osteoblastos reactivos, separadas por una médula fibrosa laxa muy vascularizada. ¿Sí? La computadora es un ruido. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el nido del osteoma osteoide. Esta descripción se la acuerdan porque pega para la patología que sigue. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos saber para diagnosticarlo? Tener la imagen en escarapela. Ya lo sabían. La clínica lo agrego yo. El nido menor a 2 centímetros, por definición, siempre mide menos de 2 centímetros, autolimitada, por eso este dato también es súper importante para el funcionamiento de la que viene ahora, y que está constituida por las trabéculas reticulares, con los osteoblastos reactivos y el estroma muy vascularizado. Ah, y lo deseable, acá estaba el tema de la clínica. La lesión que sigue es el osteoblastoma, afecta a pacientes en un rango etario similar al anterior. También se ubica preferentemente en los huesos largos y tiene una localización bastante característica, que es en el arco posterior de las vértebras. ¿Sí? A diferencia del anterior, no tiene una imagen definida, no tiene una imagen en escarapela, puede ser lítica, puede ser mixta, puede ser esclerosa, pero sí tiene un dato que es mayor a 2 centímetros. ¿Sí? Acá vemos la imagen, fíjense que el grupo etario es bastante similar al anterior, pero la localización está en vértebras, predomina en el osteoblastoma y no tanto en el osteoma osteoide.
La imagen puede ser bien esclerosa, puede ser mixta, como vemos acá, o puede ser superlítica, como vemos acá, o como vemos en este arco posterior, que prácticamente está borrado de tan lítico. ¿Y por qué uno siempre pone a estas dos lesiones como una al lado de otra? Porque histológicamente estas dos lesiones son iguales, ¿sí? Están constituidas. O sea, si solo recibimos esto y no tenemos ni datos, ni imágenes, no podés, con esto solito no podés definir si es uno u otro. Sí o sí necesitamos la imagen y la clínica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Trabéculas reticulares, rodeadas de osteoblastos activos y separadas por un estroma fibroso laxo muy vascularizado. ¿Sí? Acá se ven las trabéculas reticulares, toda la filita de osteoblastos reactivos, que las están rodeando y las están formando, lógicamente, y el estroma laxo, una cosa fibrosa laxa donde predominan los vasos. ¿Sí? Entonces necesitamos la imagen, que sea mayor a 2 centímetros, y obviamente la definición de las trabéculas reticulares, los osteoblastos y el estroma, o sea, exactamente igual a lo anterior. En este artículo del 2018 que habla, se hicieron todo un estudio molecular de los tumores óseos, puse esto solamente, no voy a hablar de biología molecular en este caso, simplemente que para demostrar que los dos, tanto el osteomosteoide como el osteoblastoma, tienen las mismas características también moleculares. ¿Sí? Como vemos acá, en este caso, que es la alteración en el FOXB. Y este cuadrito se los dejo para que lo tengan. Es un resumen de lo que ya fuimos hablando, pero por ahí, así más gráfico, les es más fácil después para estudiarlo, para recurrir si lo necesitan en algún momento, y para el examen, que también seguro los va a ayudar. No lo voy a repetir porque es lo que dije recién, pero para que lo tengan. Por eso terminamos los tumores benignos formadores de hueso, porque lo que queda es el osteosarcoma, y ya lo vieron. Así que pasamos a los tumores ricos en células gigantes, y vengo medio atrasada, le dije a Pablo a las 6. Así que espero poder terminar. Tenemos a los tumores benignos, tumores de categoría intermedia, y como dijimos, el que todos sabemos que es intermedio, que es el tumor de células gigantes. Pasamos a hablar de los tumores benignos. El quiste óseo aneurismático es una lesión quística multilocular con contenido hemático, ¿sí? Son múltiples quistes que adentro tienen sangre. La etiología es desconocida, tiene rearreglos en el gen USP6, en otras cuantas lesiones, tanto de hueso como de partes blandas. Se ve frecuentemente en la primera y segunda década de la vida, y lo más frecuente es verlo en huesos largos, como vemos acá, ¿sí? Donde vemos el grupo etario más afectado y los huesos más comprometidos. ¿Sí? Para tener en cuenta, el quiste aneurismático puede ser primario o puede ser secundario a otras lesiones. Fíjense que casi el 30% son lesiones secundarias. ¿Y secundarias a qué? A casi todo, básicamente. Casi todo puede hacer quiste aneurismático secundario. De los que ya vimos, el condroblastoma y el fibroma condomixoide. ¿Sí? Y tiene una imagen que es muy linda, muy llamativa y fácil de reconocer. Es una imagen excéntrica, metafisaria, donde ya acá en la radiografía adivinamos estos múltiples quistes cuando se asoman estos tabiques, y que los vemos cuando pedimos o cuando nos llega la resonancia nuclear magnética, vemos los múltiples quistes con los niveles líquido-líquido en su interior, ¿sí? Porque como están llenos de sangre, la sangre se alimenta y da esa imagen líquido-líquido en su interior. Fíjense esta imagen, qué agresivo local, digamos, qué llamativa, como vemos acá. Los múltiples quistes, los niveles líquido-líquido, y esta macro preciosa donde se ven los espacios, ¿sí? Con estos tabiques delgados y los espacios llenos de sangre. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? ¿De qué están hechos esos tabiques? Estos son los tabiques, ¿sí? Son este tejido fibriciofítico, rico en células gigantes. Fíjense, células gigantes, que como comento, acá, que delimitan estos espacios vasculares,
pero que no tienen, o sea, no son vasos, no tienen un recubrimiento endotelial, digamos. Es la membrana y se cae al espacio lleno de sangre. Acá vemos lo mismo, más detalle, digamos, de lo que puede ser esta membrana, donde puede verse hueso reactivo. ¿Sí? Algunos tienen muchas más células gigantes que otros, como vemos acá. Este osteoide de tipo fibrilar, que nos gusta tanto buscarlos cuando estamos en una membrana quística. Acá Lucas se trató con nosotros, así que sabe que nos gusta buscar el osteoide fibrilar. A veces es un pedacito ínfimo y encontramos otro osteoide fibrilar y ya nos quedamos contentas. Y bueno, lo que vamos a ver es, entonces, como dijimos, una lesión quística multilocular, llenas de sangre y con esas paredes de fibroblastos, células gigantes multinucleadas, y ese hueso neoformado. Y bueno, sería ideal poder hacerle a todos estudio genético, que no es lo que suele pasar, por lo menos no en nuestro medio. Otra de las lesiones ricas en células gigantes es el fibroma no fisicante, o defecto fibroso metafisario, ¿sí? Son sinónimos, que se ve preferentemente en la segunda década de la vida, en los huesos largos también. Es una imagen muy linda y muy característica. Generalmente son asintomáticos y como se ven pacientes pediátricos, son hallazgos por otras cosas, porque los chicos se golpean, porque se matan jugando al fútbol y les hacen radiografía y eso es un hallazgo. No es que esto sea asintomático o esto duela, o menos no en lo general. Y lo que vamos a ver es una lesión excéntrica, metafisaria también. ¿Sí? Fíjense que tiene esto, un borde perfecto, bien lobulado, bien delimitado, con ese esclerosis, ese reborde blanco que se le da en la radiografía, es esclerosis. ¿Sí? Perfecto. Y acá lo mismo. Muchas veces con el diagnóstico radiológico alcanza, muchas veces se necesita una punción, a veces por diagnóstico, por algún diagnóstico esencial, a veces por insistencia de la familia, que son chicos chiquitos y tienen una lesión en el hueso. Y lo que vamos a ver es esta imagen, acá se ve la lobulación, es una macroscópica que también es de archivo, no es algo que investigamos actualmente. Y lo que vemos es tejido fibroso, arremolinado, con presencia de células gigantes multinucleadas, mezclado con histocitos anquimizados y con histocitos con hemofidelina. ¿Sí? Es una histología muy linda y muy vistosa para ver. ¿Qué necesitamos sí o sí? La imagen, como dije, porque en general con la imagen se alcanza. Y deseable es que se hace una biopsia, encontrar todas las características que ya estuvimos hablando. Y para terminar con estos ricos de células, no para terminar todavía no, pero sí con estos ricos de células gigantes, tenemos el de categoría intermedia, que es un tumor que seguramente todos conocemos y todos vimos algunos en el transcurso, bueno, ustedes en el transcurso de la residencia. Es un tumor que se ve más frecuentemente en mujeres, en segunda y tercera década de la vida, afecta principalmente a los huesos largos, y tiene una característica que es este componente bifásico de células gigantes y células mononucleadas, que ya vamos a llegar a verlo. Vemos acá la imagen, una imagen excéntrica, epifisaria, con bordes bien delimitados. Si bien tiene el borde bien delimitado, no tiene una esclerosis periférica tan marcada como el que veníamos viendo antes, pero sí bien delimitado. Lo mismo acá, fíjense la imagen bien delimitada, epifisaria, acá en el corte tomográfico que puede adelgazar la cortical, incluso puede a veces romperla y tener algún tipo de compromiso de partes blandas. Una localización característica de estos tumores es el tercio distal de radio. Hay pocos tumores que vayan ahí. Cuando vemos algo en tercio distal de radio, lo primero que se nos ocurre es pensar en un TCG. Y vamos a ver la población que dijimos, células mononucleadas, células gigantes mononucleadas, ¿sí? En donde los núcleos de la gigante multinucleada y los núcleos de la mononucleada son iguales o muy similares.
Dijimos que eran de agresividad intermedia. Una es porque son agresivos localmente, y la otra es porque tienen esa capacidad limitada de dar metástasis, ¿sí? Que son generalmente metástasis únicas, que se consideran, entre comillas, las metástasis de tipo benigno, y que, bueno, son exactamente iguales al tumor que le da origen. ¿Sí? En este también se encontró esa mutación en histona AT3.3, lo dejo acá para que se lo acuerden. Se están usando algunas drogas que han tenido, además de la cirugía o el curetaje, que siempre ha sido el tratamiento de elección. Actualmente se utilizan algunas drogas, como puede ser el denosumab, que lo que conseguimos con el denosumab es hacer, se frena, digamos, la actividad lítica de la lesión, y vemos como una lesión que era completamente lítica pasa a ser una lesión bastante calcificada y mucho más contenida, lo que facilita la cirugía, ¿sí? Y el tratamiento definitivo. ¿Y qué cambios podemos ver en el tratamiento post-denosumab? Áreas de calcificación, áreas de fibrosis, puede haber necrosis, puede haber este hueso reticular, y que es importante en estos casos es saber que tuvo el tratamiento con denosumab, y ojo, no pensar que por ahí no nos lo ponen y vemos esto, tener en cuenta que este tipo de cambios lo podemos ver en TCG tratado, ¿sí? Para no meter la pata e informar otra vez. Siempre preguntar, cuando vemos algo que no nos cierra, una lesión explícita que no nos cierra, preguntemos si no fue un TCG, capaz que lo tiene en otra institución, y si no le dieran denosumab. Bueno, los criterios esenciales y deseables los van a tener acá, y ya fue más o menos lo que estuvimos hablando. Hablamos de otros tumores, como pueden ser, vamos a hablar de unos poquitos, como el quistes simple y la displasia fibrosa, entonces ya estoy repasada con el tiempo. Hablamos de quistes simple, hablamos de una lesión única, ¿sí? Miren que se encuentra intramedular, no es una lesión excéntrica, está bien en el medio del hueso, que tiene un único, digamos, quiste, por eso es unilocular. Se ve frecuentemente en los pacientes pediátricos, en los huesos largos, suelen ser asintomáticos hasta que hacen la fractura patológica, ¿sí? ¿Por qué hacen la fractura patológica con una cierta facilidad? Por esto que vamos a ver acá. La imagen lítica, única, en la metáfisis del hueso largo, y fíjense, adelgaza la cortical, que parece un papel, y allí se produce entre el mínimo golpe la fractura patológica de esas corticales que están sumamente adelgazadas. Acá vemos otra imagen de un quiste único, ¿sí? En tercio distal de tibia. Vemos acá uno en calcáneo, que también suele ser otra localización bastante característica. Y acá vemos uno en hombro, y fíjense este detalle, que es lindo y se ve fácil cuando está, que es el signo del segmento caído. ¿Qué es esto? Un fragmentito de la cortical que de tan finito se fractura y se cae en el centro del quiste, cae al fondo del quiste. ¿Y qué vamos a ver? Generalmente muy poco. Esto es una resección quirúrgica que tampoco ya no se ven, pero simplemente para orientarnos. Tenemos la cortical, tenemos hueso endostal con algunas trabéculas laminares maduras. Generalmente los vasos en la periferia suelen estar bastante dilatados. La membranita, y nos caemos al agujero del quiste. Y en el agujero del quiste hay líquido seroso, nosotros que vemos, nada. ¿Sí? Esa sería la histología. Ustedes piensan que en general esto no se tiene, una pieza quirúrgica, que eso ya no se hace, y lo único que tenemos es, imagínense la aguja entrando por esto, si pasa la cortical, tenemos alguna trabécula, algún espacio vascular, y un pedacito así de membrana. Y con eso nos la tenemos que arreglar. ¿Qué vemos en la membrana? Generalmente esta formación de osteoides, esta formación de osteoides fibrilar, que como les decía antes, nos gusta ver y encontrar, depósitos de fibrina, que hacen estos cuerpos fibrinoides, como vemos acá, que a veces solamente enganchamos esto y también nos ayuda, y a veces no vemos mucho, vemos la dilatación vascular, la periferia, y bueno, que junto a las imágenes muchas veces el diagnóstico se llega igual. Entonces, lo que necesitamos sí o sí es la imagen.
y no ver mucho, como dijimos. ¿Y qué sería ideal? Ver un pedacito de membrana que tenga los depósitos fibrinoides o este osteoide fibrilar. Y para ir terminando, hablamos de la displasia fibrosa, es también una lesión benigna, que puede ser única o múltiple, formando algún tipo de síndrome, ¿sí? Que afecta a niños y adultos jóvenes, y también tiene su mutación específica, que la encontramos en el 50 y el 70% de los casos. En imágenes, ¿qué vamos a ver? Una imagen lítica, bien delimitada, con un borde que puede verse fibroso como acá, y una imagen adentro de esa lesión, porque en realidad esto no es un agujero, no es un quiste que te cae si hay líquido. Ahí hay tejido, entonces lo que se ve es un tejido displástico, que no sabe formar trabéculas laminares maduras, entonces se ve una mineralización, pero distinta a la del resto del hueso, ¿sí? Esta imagen que tiene como un gris distinto al resto, es una imagen que da un aspecto en vidrio esmerilado, ¿sí? Y acá vemos lo mismo, vemos la imagen en este corte de la resonancia con esta textura dentro, ¿sí? que sería el vidrio esmerilado acá, da esta imagen. Acá lo mismo, la imagen bien delimitada, con el borde escleroso, y esa trama adentro tipo vidrio esmerilado. Acuérdense que el cráneo y los huesos maxilares suelen ser el macizo maxilofacial suele ser una localización bastante frecuente de displasia fibrosa, como vemos acá, en esta calota, que tiene acá su producción macroscópica, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes corten, como adentro hay trabéculas que no sirven para mucho, pero las trabéculas que están, cuando uno lo corta, a veces se corta fácil, porque predomina el tejido fibroso, pero se escuchan todas las trabéculitas como se van rompiendo. ¿Y qué vamos a ver histológicamente? Esto. Trabéculas displásticas. Trabéculas con formas raras, las dicen en letras chinas, en C, en O, y separados por este tejido fibroso. Muy blando, muy tranqui, de células de núcleo pequeño, ovalado, y que puede inclusive en algunos lugares haber acúmulos viciositos, puede haber algún cambio mitoide, ¿sí? Pero este patrón tan característico, fíjense acá, tiene el hueso normal y cae en donde están las trabéculas físicas. Acá vemos lo mismo, mayor aumento, estructuras de aspecto cementiforme, de tan inmaduras son redondeadas, cementiformes, y separadas por este tejido fibroso, con esa célula bien blanda, que bueno, en este caso parece bastante celular, a veces es más fibroso que celular, y parece todavía más tranquilo. Siempre, como dije, la imagen es súper importante, entonces en todo sí o sí necesitamos ver una imagen compatible. Cuando la imagen no cierra, empiezan los problemas, porque es como que informar algo, si la imagen no es compatible, ya es complicado. Ahí es donde nos empezamos vamos, venimos, nos lo mostramos, leemos, digamos, siempre para informar el tumor de hueso, la imagen tiene que cerrar. Por eso es importante pedirlas e insistir. Es un tema, el tema de las imágenes. A veces llamamos al paciente, llamamos al traumatólogo y no nos dan mucha bolilla, pero hay que insistir. Bueno, con todas las características que venimos hablando para informar la displasia fibrosa. Como dije, a veces puede ser múltiple, como vemos acá, afectando a más de un hueso largo, ¿sí? Se llaman displasias fibrosas poliostóticas, y generalmente como forman parte de otros síndromes que están acompañadas de manchas con leche, inclusive con distintas endocrinopatías. Vemos acá, fíjense el grado de deformidad que pueden llegar a tener. Con esto termino, me paso 5 minutitos. 2 palabras de la histocitosis de células de Langerhans. También es una lesión muy, muy poco frecuente. Se ve con una amplia distribución etaria, la mayoría se ven en pacientes menores de 30 años, lo más frecuente es que se vean pacientes pediátricos. Son la mayoría monostóticas, en menos casos poliostóticas, y cuando son poliostóticas también pueden afectar otros órganos, ¿sí? Ya sea la piel, el pulmón o el hígado y vaso, ya cambiando formas múltiples y siendo bastante más grave el pronóstico. La localización más frecuente
cráneo, fémur y huesos largos. Y en este caso, lo pongo solamente porque hablé tan poco de inmuno y que casi prácticamente no se usa, y dentro de las lesiones benignas, esta sí tiene una inmuno que es característica, que es el C1A, y es 100 positiva. La imagen es una imagen lítica, bien delimitada, y que tiene esta característica. Es un agujero, una imagen lítica, dentro de otro agujero. ¿Sí? Esa imagen es bastante característica, ese doble reborde que tienen las lesiones, lo vemos acá, fíjense, un agujero adentro de otro agujero. Nos hace ya pensar que podemos tener frente de esta lesión, cuando la vemos en los aumentos, vemos una población que está constituida por estos histocitos, que son los histocitos de Langerhans, ¿sí? Y ahí el nombre, y además un infiltrado inflamatorio polimorfo, en donde en general predominan los eosinófilos, que de ahí fue el primer nombre de granuloma eosinófilo. Como dijimos, cuando son lesiones solitarias, el pronóstico es excelente. En las lesiones múltiples suelen tener buen pronóstico, y signos de peor pronóstico es cuando se ven pacientes menos de 3 años, cuando tienen compromisos de 3 o más huesos, y cuando están acompañados de patosplenomegalia o de manifestaciones hematológicas. Ahí está la cosa se complica. Esto estaba mal. Que decía el CD99, no sé de dónde salió, pero no me lo cuento. Con esto termino. Muchas gracias. Me pasé 3 minutos, Pablo, perdón. Bueno, preguntas, y capaz te robo algún minuto más si alguien tiene una pregunta. Se los dejé desmayados ya a esta altura del día y después hablar a... No. ¿Qué tal, Genial, Pablo? es lo que necesitaba. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Liliana. ¿Cómo Hola, andas? Bien, a ver, con respecto, chicos, en general, lo que estuvo Lucía haciendo y reinsistiendo en cada una de los temas que fue tratando, ustedes vieron la cantidad de imágenes que ella mostró. Porque como ya dije la vez en la clase anterior, bueno, es imposible separarlo, y la metodología que nosotros tenemos, y que, bueno, también la vive, por ejemplo, Pablo en su lugar de trabajo, es hacernos una idea de qué es lo que vamos a ir a buscar en la biopsia. Fíjense ustedes la familiaridad que tienen que tener con la histopatología, el cuadro en general, porque recuerden que la metodología diagnóstica es la punción, y nos toca luchar todos los días con un material que generalmente es suficiente si lo correlacionamos con todo, pero es un material pequeño en cantidad. Entonces, teniendo la idea de la histomorfología que estamos buscando en relación a la imagen que estamos viendo, bueno, con una cantidad X de material hacemos las aproximaciones, digamos, y los consensos, porque generalmente son diagnósticos que se hacen en forma consensuada con quienes diagnostican por imágenes, con los cirujanos en relación a lo que van a hacer ellos, y en relación, lógicamente, a lo que nosotros estamos viendo. Y otra cosa importante, como dijo Lucía también, observen que toda la cantidad de patologías que ella recorrió, la inmunomarcación solamente la nombró en el último ejemplo que dio de lesión de la histiocytosis. Lo que nos da una idea que en gran parte, no en todas, porque ahora Pablo va a entrar en otra rama, no rama, sino en otro patrón de lesiones, pero en lo que estuvimos viendo tenemos que recurrir prácticamente al trípode diagnóstico que estuvimos diciendo, y no tenemos muchas herramientas más al día de hoy que puedan ser 100% certeras. Las tres importantes que siempre estuvimos hablando. Vamos a seguir hablando en el tema, pero bueno, se van a ir incorporando otras herramientas que vamos a ir viendo próximamente. Bien, a ver, ¿alguna pregunta? No estoy viendo, así que... Yo dejo de compartir, así veo el chat, pero no hay nada.
no hay nada. Bueno, Lu, desde ya, gracias. No veo nada más, no veo manos levantadas, veo muy pocas caras activas, ahí lo tenemos a Lucas. Y, Lucas. bueno, ¿Estás? Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Un, quisiera como un comentario sobre más hacia la práctica del quiste óseo aneurismático. Digamos, cómo estar seguro o cómo descartar que no es secundaria. Ah, Y en general, mucho la imagen tiene que ver, porque cuando estamos viendo una lesión, por ejemplo, que es donde más frecuente vemos la tipificación de un suceso aneurismático, muchas veces es en el TCG, no sé si cualquier cosa, Liliana, vos qué opinás. Y cuando uno ve un TCG, por más que esté explicado, tiene que ser epifisario. Y cuando Bien. uno habla, o sea, ahí sí entra a jugar digamos, el conjunto de datos que tenemos de la clínica y de las imágenes, fundamentalmente, ¿no? Bien, dónde está localizada la lesión, si la lesión es excéntrica, ¿sí? Si es metafisiaria, y obviamente en la histología si vemos o no algo distinto. Ya por último pensar en algún tipo de inmunobiología molecular, pero lejos, digamos. Perfecto. Entonces, O sea, principalmente enfocado en las imágenes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese sería el punto primero a tener en cuenta. Pasa lo mismo, o sea, casi una gran mayoría, la mayoría de las lesiones óseas pueden quistificarse secundariamente, pero recurrimos, como dice Lucía, a otros datos. Ejemplo, uno de los más frecuentes, como dijo el TCG, otro el condroblastoma, son lesiones epifisarias en determinado grupo. Entonces, aparte de la histomorfología que podemos llegar a encontrar, lógicamente que descarte una de ellas, la clínica y la ubicación dentro del hueso, la imagen, todo eso nos van orientando a ir descartando y demás. bien, buenísimo. Bueno, Lu, ahora quedás de espectadora. Sí, por ahí en un ratito ya me desconecte, tengo a los chicos en lo de una vecina, así que tengo que ir a hacerme cargo de los chicos, porque si no me van a venir, me los van a traer acá a la puerta. Todo tuyo, todo tuyo. Gracias a todos, saludos Pablo, y nos vemos la próxima. Gracias, Lu. Chao. Bueno, y ahora, recuerdan ustedes que el miércoles pasado hice una introducción con respecto a la historia, más que nada la historia, con respecto a cómo comenzó la ortopedia oncológica en Argentina, que fuimos uno de los pioneros, y uno de los lugares en que se fue organizando todo esto fue justamente en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y en el Hospital Italiano es donde trabaja, tiene su departamento de la parte de osteoarticular y partes blandas, el doctor Pablo Reutemann. Bueno, ahora Pablo... Hola. Se escucha perfecto. Vamos a ver una de las lesiones que justamente hemos dejado de lado porque va a reunir una serie de características que nos va a comentar Pablo en esta hora restante. Bueno, Pablo, si querés compartir, me parece que ya lo vas a poder ya lo podés hacer, si no me equivoco. Perfecto. Ahí voy. Perfecto. A ver si puedo. Bien. ¿Se ve bien el modo presentación? Sí, tengo un cuadrado adelante, un cuadrado medio rayado, pero a ver. Ah, no, todavía en presentación no lo tenés. A ver. Estoy en el hospital y hay una versión diferente de PowerPoint. Ahí no aparece presentación. Yo acá lo tengo en modo presentación. No, perdón, doctor. Vemos como que se tildó la pantalla, o sea, como si estuviera como en un intermedio entre presentación y no presentación.
Ahí se ve, ahí no está en modo presentación, pero se ve bien. Vemos como 2 cuadrados grises. Hay un problema, porque yo lo estoy pasando. Yo acá lo veo. A ver. Por presentar, comparto. Ahí se Ahí ve, está pasa. mejor. Ahí se le fue un cuadro gris que tenía, no se ve todavía en forma de presentación, pero se ve más limpio. ¿Cómo lo A ver, ahora intento como presentación de nuevo, si no lo presento así, si no les molesta. El problema es Perfecto, modo ¿no? presentación. Exacto. Intentás y Intento una vez más, sí. no. Sí, ahí aparecieron 2 bandas grises. Así que yo, Claro, es cuando lo paso a presentación. Bueno, exacto. hago lo mismo, comparto. Ahí Bueno, está. si no les molesta, lo muestro así entonces. Ahí se ve. ¿Se ve ¿Estamos de bien? acuerdo? Ujú. Perfecto. Bien. Bueno, la parte de la patología ósea que me pidió Liliana que presentara, que le agradezco que me convocara, es la parte en la que sí se usa inmunistoquímica de la patología ósea, inmunistoquímica y demás hierbas. En el resto de la patología ósea, la verdad es que podemos prescindir en buena parte de los casos de técnicas complementarias, pero tenemos que sí tener a mano y saber interpretar las características clínicas y sobre todo las características radiológicas, además por supuesto de la histología. En este caso la cuestión es algo diferente, acá sí vamos a requerir siempre técnicas complementarias. Entonces, el capítulo se llama sarcoma redondos celulares indiferenciados. Y ahora vamos a ver, lo tengo por ahí en alguna diapo. Es nuevo el nombre del capítulo y es nueva la inclusión del Ewing dentro de este gran paraguas de los sarcomas redondos celulares indiferenciados. Sigue ser Ewing el ejemplo más claro, el más conocido, el más estudiado dentro de este grupo. Y vamos a empezar a hablar de él y después algunas pocas palabras de otros tumores redondos celulares que se han ido diagnosticando, se han ido describiendo gracias al desarrollo de, sobre todo, la biología molecular. Entonces, empezamos con el sarcoma de Ewing, que es un tumor formado por células redondas, pequeñas y azules, que distinguimos fundamentalmente como un tumor que compromete a hueso y a partes blandas, pero que en rigor de verdad se lo puede ver en muchos sitios. No lo pensamos o no lo ponemos al tope de los diferenciales en otros sitios, y sí cuando lo vemos en hueso y partes blandas, pero no hay que olvidarse que no es exclusivo de estos órganos. 2 palabras de la historia, simplemente para ubicarnos en contexto, porque casualmente se cumplen 100 años desde que ha sido descrito por James Ewing, quien lo definió como un endotelioma difuso. Él interpretó lo que veía al microscopio como un tumor de probable estirpe vascular. Estas son imágenes del artículo original de hace 100 años, en el cual se ve en la radiología una imagen lítica con gran compromiso de partes blandas, que son 2 de las características, hay otras que muestra el sarcoma de Ewing y que bien documentó Ewing en su paper original. Él hablaba de una probable naturaleza endotelial porque las células pequeñas, redondas, parecían revestir espacios con material hemático en su interior, y es cierto que muchos sarcomas Ewing tienen
aunque sea focalmente, esa imagen pseudovascular, pero bueno, fue una observación que no fue del todo acertada, a pesar de que si uno se ubica en la época, digamos, parece una buena observación en principio. Luego se fue demostrando que eso no era tan así, al menos no en cuanto a la estirpe de la lesión. Bueno, hubo cierta controversia, se planteó la posibilidad de que lo que Ewing llamaba endotelioma difuso no fuera más que metástasis de neuroblastomas ocultos, de neuroblastomas que hayan retrogradado. Y de hecho, vamos a ver, un diferencial en determinado grupo etario del sarcoma de Ewing es el neuroblastoma metastásico, puede dar una imagen radiológica parecida. Más adelante se describió fuera del hueso y además en otros grupos etarios. El grupo original de Ewing eran pacientes muy jóvenes y se fueron diagnosticando, se fueron describiendo y publicando casos similares en otros órganos y en pacientes de edad más avanzada. Algunos trabajos posteriores, ya en la década del 80, describían la presencia de algunos gránulos de neurosecreción, lo que inclinaba a que esto era una lesión de origen neuroectodérmico. Ya había quedado atrás la impresión inicial de Ewing de que era un tumor vascular, y esto desfavorecía también la idea de que pudiera ser metástasis de neuroblastoma, así que se lo comenzó a considerar un tumor de probable naturaleza neuroectodérmica. Otro hito dentro de la historia de Ewing, y que también es un poco un hito dentro de la historia de los sarcomas en general y del estudio molecular en los sarcomas, es la descripción de la translocación 1122 en la década del 80, porque convirtió a Ewing en un modelo de estudio de alteraciones moleculares en sarcomas en particular, pero en tumores, en órganos sólidos en general. Desde hace muchos años que conocemos la translocación, la citogenética específica del sarcoma de Ewing. Y algunos cambios en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud hasta el 2002. Esto lo menciono porque quizás todavía haya algún informe que se haga ahora o algún informe viejo dando vueltas con esta denominación. Y hasta el 2002, perdón, no hasta el 2002, hasta la clasificación del 2002, hasta unos años, varios años después del 2002, hablamos de Ewing / Pinet, y consideramos al Ewing como la forma más indiferenciada, dentro de un rango morfológico, lo más indiferenciado era Ewing y lo más diferenciado lo conocíamos como Pinet. Lo de menos diferenciado, más diferenciado era una cuestión morfológica. Ahora vamos a ver un poco eso, no me voy a adelantar. La denominación Pinet desaparece de la clasificación en la clasificación de 2013. Esto tenía que ver con el hecho de que había una lesión a nivel del sistema nervioso central, que se conocía como Pinet central, y generaba confusión con el Ewing / Pinet. Se trataba de dos lesiones diferentes desde el punto de vista molecular y que conservaran el mismo nombre parecía inapropiado, así que desapareció el / Pinet y se hablaba de sarcoma de Ewing, óseo si afectaba el hueso o extraesquelético si era fuera de hueso. Y en la clasificación de 2020, a partir de, sobre todo, la descripción de alteraciones moleculares en otros tumores redondos celulares que se parecían al Ewing, pero cuando se los estudiaba no tenían las alteraciones moleculares del Ewing, se incluyó, como mencioné al comienzo, una nueva categoría que se llama sarcomas redondos celulares indiferenciados de hueso y partes blandas, que incluyen al Ewing, que es como el líder del grupo, pero también a otras lesiones que en algunos papers aparecen como Ewing-like. Yo lo pongo ahora en la presentación, alguna parte de la presentación como sarcomas Ewing-like, que entiendo que quizás es una denominación que vaya a ir desapareciendo en la medida en que adquieran un poco más de relevancia propia cada una de estas entidades y ya se las deje de comparar al Ewing y tengan sobre todo
tratamientos específicos que por ahora no lo tienen. Tienen diferentes pronósticos, pero no hay tratamientos específicos, se los trata básicamente como un Ewing o con algunas variantes de tratamiento del sarcoma de Ewing. Dentro de la clasificación de la gradación, perdón, de tumores óseos, el sarcoma de Ewing es un sarcoma de grado 3 por definición. No se aplica ningún esquema de gradación, no hay que contar mitosis, evaluar porcentaje de necrosis, es por definición un alto grado. Algunas palabras respecto de la epidemiología, es sobre todo pacientes en la primera y segunda década más frecuente, puede afectar prácticamente a cualquier hueso, es más frecuente en los huesos más grandes, en huesos largos, en fémur, en húmero, en los huesos de la pelvis, pero puede darse prácticamente en cualquier lugar. Dolor, masa palpable, a veces con fiebre o pérdida de peso, fractura patológica, dependiendo del tamaño, dependiendo de la fractura patológica, de cuánto haya erosionado las corticales. Esto es un poco dolor, masa palpable, fractura patológica, es algo común a la presentación de muchas lesiones óseas, no es algo muy específico. Sí comentar que en hasta el 7% de los casos puede tener múltiples focos al momento del diagnóstico. Respecto de la radiología, respecto de la clínica, tener en cuenta entonces el grupo etario y dolor, masa palpable, fractura patológica, eso no, la verdad es que no es tan específico. Respecto a las características radiológicas, es una lesión permeativa, es difícil definir los bordes, se ve más bien lítica, se ve un área lítica, pero con bordes no tan bien definidos, con algún tipo de reacción perióstica, como cualquier lesión agresiva, que despegue el periósteo y que genere neoformación ósea perióstica y que vaya luego llenando ese espacio entre el periósteo levantado, que debe estar por acá probablemente, y la cortical original. ¿Se ve la flecha que muevo? Sí, se ven. Pablo, sí, sí, se ve. Esta es la cortical original, la cortical de la lesión, esto es endomedular, y el tumor evidentemente está saliendo en este sentido, y lo que provoca es despegamiento del periósteo, y vean cómo se van formando estas laminillas de hueso, producto de ese despegamiento perióstico que genera una formación ósea no tumoral, sino reactiva, y que da en la radiología estas bandas que se conocen como catáfilas de cebolla. El origen de esta imagen es esto: las células pequeñas filtran por los conductos de Goldman y de Havers, fácilmente salen del interior del hueso, rápidamente despegan el periósteo y generan rápidamente masa de partes blandas. De manera que es común cuando uno ve un Ewing que ya tenga masa de partes blandas, como se ve por ejemplo en estas otras imágenes. Vean acá que hay una lesión extensa y hay un gran compromiso de las partes blandas. Esto es habitual de ver en sarcomas de Ewing. Algunas fotos de macro, en general vamos a ver fotos de macro con modificaciones por neoadjuvancia, porque el protocolo de tratamiento de Ewing, al igual que el de los osteosarcomas de alto grado, si se pudo diagnosticar mediante una biopsia, es hacer algún tipo de tratamiento neoadjuvante, quimioterapia, generalmente, luego cirugía y eventualmente, luego quimioterapia y eventualmente, según los márgenes, según la respuesta a la quimioterapia, agregar o no radioterapia. De manera que lo que vemos en estas fotos macroscópicas, acá vemos tumor, es tumor con modificaciones por el tratamiento neoadjuvante. Vean que acá también se ve, no es tan marcado como en el caso de la foto que vimos antes, pero también se ve algo de reacción perióstica, o sea, periósteo levantado y formando hueso en el espacio entre la cortical y el periósteo. No es infrecuente verlos así, con marcada hemorragia, y esto correlaciona con lo que vio Ewing y que nosotros vemos en algunos tumores, que es mucha sangre, espacios pseudovasculares,
rodeados por células pequeñas redondas y azules. No es un hallazgo infrecuente. Y esta es la histología clásica. Hay un rango morfológico que ahora vamos a ver, pero la mayoría de los casos de Ewing los vemos como playas de células pequeñas redondas y azules, con cierto monomorfismo, a veces con algo de agregación perivascular, y a veces con fenómenos de abigotamiento que decimos, o el detachment, o atriccionamiento celular que se suele ver en linfomas y en otros tumores de células pequeñas redondas y azules. A veces vemos que esbozan estructuras rosetoides. Esto es lo que antes se consideraba en el espectro de Ewing-Pinette una forma más diferenciada. Lo más indiferenciado son las playas, la foto anterior, las playas sólidas, sarcoma de Ewing. A esto, en las partes blandas, uno ya empezaba a hablar de Pinette. Esto es bueno tenerlo en cuenta por la morfología, porque esta formación de rosetas nos puede inclinar a un sarcoma de Ewing, pero ya no lo llamamos Pinette, sino que es parte del espectro morfológico de lo que llamamos sarcoma de Ewing. A veces hay algo de fibrosis y parecen disponerse en nidos, y de ahí en adelante empezamos con algunas formas más raras. Si les interesa, este trabajo es de hace ya algunos años, pero hay descripción de muchas variantes morfológicas de sarcoma de Ewing. La gran mayoría se van a presentar con esas 2 o 3 fotos que les mostré al principio, como playas de células pequeñas redondas y azules, a lo sumo con algo de formación de rosetas, y en alguna parte con fibrosis y sangrado. Esa es la gran mayoría. Pero bueno, ellos reconocen, y es bueno tenerlo en cuenta, algunas formas más clásicas, que son las fotos, sobre todo la primera y segunda foto. La primera es la típica formación en playas, la segunda es una clara formación de rosetas, y a partir de ahí algunas variantes con formación de empalizadas, formación de estructuras pseudotubulares, etc. Muchas veces esas últimas que les mostré, en algún sector de la muestra tienen las áreas más clásicas de sarcoma de Ewing. Entonces, respecto a la inmunistoquímica, acá lo corro porque no tengo presentación, no me sale a qué inmuno es. Todos seguramente han escuchado hablar del CD99. El sarcoma de Ewing es positivo con CD99, con un patrón de membrana, como se ve acá, dejando esta especie de enrejado. La positividad es difusa e intensa, cumpliendo esas 3 condiciones. Podemos decir que tiene utilidad el CD99. Sí tienen que saber que es positivo en muchas otras lesiones, algunas del grupo de los sarcomas redondos celulares indiferenciados, y en otras lesiones también, otros sarcomas, sarcoma sinovial por ejemplo, a veces el rhabdomyosarcoma. ¿Y dónde radica la utilidad? Bueno, este patrón que están viendo, positividad difusa, intensa y de membrana, es un patrón que es bastante sugestivo de sarcoma de Ewing. Tenemos algo desde el inmuno un poco más específico, sí, el NKX2.2, que muestra positividad nuclear, no es 100% específico, se puede ver en algunos tumores neuroendocrinos, por ejemplo, pero la combinación de ambos, el C99 con el patrón correcto y la positividad con el NKX2.2, más, y esto es importante, la negatividad de los marcadores que incluyen los diagnósticos diferenciales, puede hacer que podamos diagnosticar un Ewing solo con la morfología, la radiología, la clínica y la inmunistoquímica. Que respecto a los diagnósticos diferenciales, creo de nuevo que tengo una diapo más adelante, pero si no lo comento ahora. Lo primero que uno tiene que pensar cuando ve un sarcoma de Ewing, cuando uno lo que ve es un tumor maligno redondo celular.
uno no sabe qué es un sarcoma redondo celular de entrada. Si uno supiera eso, tendría buena parte del camino a nada. En realidad, uno ve un tumor indiferenciado. Y en ese contexto, lo primero que uno debe plantearse es, bueno, está bien, es un chico joven, tiene una masa de partes blandas, yo creo que es un Ewing, pero ¿podrá ser un rhabdo alveolar sólido, o un rhabdo alveolar con áreas alveolares? ¿Podrá ser un linfoma linfoblástico, por ejemplo, un linfoma de Burkitt? ¿Podrá ser una metástasis de neuroblastoma, como les mencioné al principio, en un chico muy chico? Si es un paciente más grande, ¿podrá ser una metástasis de un carcinoma de células pequeñas o un melanoma? ¿Podrá ser un sarcoma sinovial poco diferenciado? Esas son todas las preguntas que uno debería hacerse. Fíjense que les mencioné otro sarcoma redondo celular indiferenciado, un rhabdomyosarcoma o un sarcoma sinovial poco diferenciado, o sea, otros sarcomas, pero esto podría ser en un adulto una metástasis de un carcinoma o melanoma, en un chico es mucho más raro, pero podría ser una metástasis de un neuroblastoma o un linfoma, que tienen pronósticos, tratamiento, hasta estadificación diferente. Entonces, el panel de inmunohistoquímica inicial debe incluir no solo C99 y NKX2.2 está disponible porque nuestro primer diferencial es un Ewing, sino marcadores para cada uno de los diagnósticos diferenciales de ese caso en particular. Por ejemplo, desmina, miofenina, miod, se puede empezar solo con una desmina. Por ejemplo, para rhabdo, ¿no? Por ejemplo, TDT para linfoma linfoblástico o un CD20 para un Burkitt. Por ejemplo, bueno, ojo con sinapticromo, que este puede marcar si estamos pensando en una metástasis de neuroblastoma. El neuroblastoma no suele darse de 99, ese es un dato útil. Por ejemplo, TL1, si pensamos en un sarcoma sinovial poco diferenciado. Por ejemplo, SOX10, melanás, si pensamos en un melanoma. La negatividad de todos esos marcadores, si es que se tratara de un Ewing, va a ser tan o más útil que la positividad con estos dos que estamos viendo. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer es pedir un panel. Y esto se replica un poco, por lo menos en sarcomas, en casi todos los sarcomas en los cuales hace falta pedir inmunohistoquímica. Lo que hay que pedir son paneles. Me dan tanta información los positivos, eventuales, como los negativos. Pero ojo, siempre hay que tener cuidado porque no existe el 100% de especificidad, no existe el 100% de sensibilidad, y existen expresiones aberrantes de marcadores, o no aberrantes en algunos casos es un porcentaje relativamente importante del grupo de tumores que pueden expresar marcadores en principio no esperados. Los Ewing pueden marcar citoqueratina en un porcentaje no menor de casos. Vean acá, queratina 1 de 3, lo que este paper es previo a la desaparición del PINET, pero vayamos al sarcoma de Ewing usual, 19%, y cuanto más diferenciado es, más chances de expresar, generalmente focalmente, citoqueratinas tiene. Pueden muy pocas veces expresar desmina, y eventualmente pueden expresar ese, o sea, cuando uno pide inmunohistoquímica, tiene que pedir un panel, y la interpretación de inmunohistoquímica se hace teniendo en cuenta los positivos, los negativos, teniendo en cuenta el patrón de marcación, si es focal, si es difuso, y todo eso dentro del contexto clínico, radiológico e histológico. Es un poco el mensaje que quiero transmitir con esto. Ahora, les mencioné antes que el sarcoma de Ewing es el sarcoma más estudiado molecularmente y ha servido de modelo para el estudio de los sarcomas. ¿Qué alteraciones moleculares tiene? Dijimos que tiene una translocación 1122 que se traduce en una fusión o una serie de fusiones que ¿qué tienen en común? En todas participa el gen EWS o EWSR1,
lo pueden encontrar de las dos formas escritas, de la forma más actual, con un compañero de translocación que es variable, pero que en el 95% de los casos o es FLI1 o es ERG, y que pertenece a la familia de TS. FLI1, ERG y estos pertenecen a una familia de genes que se llama ETS. O sea, si tenemos un tumor maligno redondo celular que tiene fusión de WSR1 con un miembro de la familia ETS, por lo menos hasta el día de hoy lo que tenemos es un sarcoma de I1. ¿Cómo podemos estudiar la presencia de esas alteraciones genéticas? Básicamente hay tres herramientas. Una es FISH, la otra es la PCR o RT-PCR en este caso, y la otra es la secuenciación de los genes en estudio con NGS en este momento. La técnica de FISH es una de las más usadas en anatomía patológica porque tiene la ventaja de que es una técnica morfológica. Uno ve, en vez de ver proteínas detectadas por un anticuerpo, proteínas con un antígeno detectadas por un anticuerpo, lo que uno ve indirectamente, por supuesto, son genes. ¿Por qué los ve? Porque hay sondas que llevan fluorocromos y que se pegan a esos genes en cuestión. Entonces, lo que se ve con el microscopio de fluorescencia es las sondas en cuestión pegadas al ADN en estudio. Ahora explico dos palabritas de eso. No mucho más, pues seguramente han tenido alguna clase, si no la tuvieron la van a tener, de FISH, pero conceptualmente, así como la inmunistoquímica se basa en la unión antígeno-anticuerpo y hay toda una técnica que hace que va en pretratamiento, hacemos que se encuentren las proteínas con el anticuerpo, que es un anticuerpo conocido, sabemos a qué se va a pegar, S100 se va a pegar a la proteína S100, y así sucesivamente, y después, con algún método, generamos una cierta condición adversa para que toda unión inespecífica se despegue y nos quedan las uniones específicas, y hay un sistema que permite detectar esas uniones. En el FISH podemos hacer una analogía con todo el proceso de la inmunistoquímica. Pero en vez de tener un anticuerpo tenemos sondas, o sea, tenemos secuencias de ADN conocidas. Por ejemplo, distintas porciones del gen WS. Hacemos lo mismo, hacemos un pretratamiento para permear la célula, para abrir la doble cadena, para dejar expuestas las regiones, todo el ADN de las células. Ponemos en contacto nuestras sondas conocidas con el ADN, esperamos un tiempo, y después generamos condiciones adversas para que cualquier unión específica se despegue. Y nos queda pegado, y como tiene un fluorocromo lo vemos, si está presente la hebra complementaria a la sonda en cuestión. Entonces, en el caso del EWS, lo que hacemos es, con una técnica que se llama, o con una estrategia, mejor dicho, que se llama estrategia de break apart, ir a ver si el gen EWS está roto, porque en una translocación lo que hay es ruptura de genes y fusión de los fragmentos rotos de distintos genes o de distintas zonas de un mismo gen, generando genes de fusión. Entonces, imaginen que este es el gen EWS y esta es la zona en la que se produce la ruptura. Los genes, cuando participan de translocaciones que están conservadas en tumores, se rompen casi siempre en el mismo lugar o en la misma zona. Hay una región de ruptura. Entonces lo que hacemos es ubicar dos ondas con dos colores distintos, con dos fluorocromos distintos, a un lado y al otro de los puntos de ruptura de ese gen en cuestión. Entonces, si no hay ruptura del gen, lo que vamos a ver es la sonda roja pegada a la sonda verde. Y lo vamos a ver por duplicado porque los genes tienen dos alelos. Entonces, esto es una célula normal, entre comillas. Es por lo menos una célula que no tiene ruptura de WS. No sabemos si es una célula normal.
Y esta es una célula con ruptura de WS, que se da generalmente en un solo alelo. Entonces, en un alelo lo vemos igual que en el caso anterior, y en el otro lo que vemos es que la sonda roja y la sonda verde están separadas, están cada cual por su lado. Esto quiere decir que acá, si esto es lo normal, acá se rompió, se han separado y no sabemos con qué se pegaron. Pero sabemos que el WS está roto. Entonces, ¿por qué esta estrategia es útil si no sabemos cuál es el compañero de fusión? Bueno, es útil hasta cierto punto, pero es útil porque en el contexto de la morfología y de la inmunohistoquímica no me quedan muchos otros tumores que puedan tener ruptura de WS. Abro paréntesis. ¿Existen otros tumores que no sean Ewing que puedan tener ruptura de WS? Sí, esta es una lista. ¿En qué se diferencian? En dos cosas. En que el compañero de translocación es otro, no es un miembro de la familia TS, a eso me refiero, pero eso con el FISH break apart no lo sabemos. Para eso tendríamos que hacer una secuenciación. Lo que sí sabemos es que por morfología y por inmunohistoquímica podemos descartar todos o casi todos estos. Entonces, teniendo eso en cuenta, la estrategia break apart es útil. Si tuviéramos muchos tumores redondos celulares diferentes del Ewing, que tengan la misma morfología, la misma inmuno, y que tuvieran arreglos de EWS, aunque sea con genes no miembros de la familia TS, la estrategia break apart no serviría. Y lo que tendríamos que hacer es ir a detectar específicamente esta fusión, y no solo la ruptura de EWS. Esta información, que es un grado mayor de información del que me da un FISH break apart, lo puedo obtener con FISH, con otra estrategia, que es ir a buscar la fusión específica, o lo puedo obtener con RT-PCR, o, y cada vez se usa más, lo puedo obtener con NGS. Las ventajas del FISH con la estrategia que les mostré antes es que es más económica, es que me evito hacer técnicas en serie hasta que yo dé con la fusión específica. Yo lo hago una sola vez y ya sé que si estuviera roto, el DWS está roto, y esa información puede ser clínicamente útil. Ahora, me da menor información que las otras técnicas. Entonces, además de eso, se puede hacer, como les dije, RT-PCR, pero lo que vemos es esto, no es una técnica morfológica, requiere un entrenamiento específico, no es tan amigable para el patólogo, y el NGS, que probablemente se termine imponiendo, hoy sigue siendo una técnica cara, no tan fácil de ser autorizada por los financiadores o que la paguen los pacientes. En la medida en que se masifique, seguramente va a alcanzar costos que hagan que sea razonable directamente pedir NGS. Por ahora, un NGS son más o menos 5 o 6 FISH, más o menos, en costo. Entonces, nada, uno debería tener la situación de, bueno, tengo un tumor, es posible que tenga que hacerle 6 FISH, entonces le hago NGS. Esta situación es muy infrecuente. Cuando lleguemos a la situación de, bueno, son 2 FISH o un FISH, el mismo costo que un NGS, probablemente ahí saltemos directamente a esta técnica. Esto se hace con paneles amplios y me da información obviamente mucho mayor que un FISH, que es puntualmente el gen que yo voy a buscar. Esto me da información sobre múltiples fusiones, todas las que tuvieran fusiones u otras alteraciones genéticas, pero en sarcomas la gran mayoría son fusiones, todas las que estuvieran incluidas en el panel. Entonces, es como que de un saque yo podría tener toda la información. Bueno, diagnósticos diferenciales ya lo mencioné, no lo voy a repetir. Me faltó mencionar el osteosarcoma de células pequeñas, que es muy parecido al Ewing, y en general la formación de osteoides focal, pero lo que lo diferencia es justamente eso, que uno debe ver formación de osteoide por el tumor. El resto, más o menos, los mencioné dentro de los diagnósticos diferenciales, y
de la estrategia del panel de inmunohistoquímica que uno debe pedir, debe incluir marcadores que permitan estudiar la posibilidad de que eso sea un linfoma o una leucemia, de que sea un synovio, de que sea un rhabdo, de que sea una metástasis de neuroblastoma. Bueno, entonces, esto es sarcoma de Ewing, que es por mucho el sarcoma redondo celular más común. Pero en los últimos años se han ido describiendo otros sarcomas redondocelulares que ahora se incluyen dentro del grupo de sarcomas redondocelulares indiferenciados. ¿Por qué se fueron describiendo o cómo fue la cronología del descubrimiento? Básicamente, lo que antes teníamos era sarcomas que parecían Ewing, que probablemente previo a la biología molecular se hubieran diagnosticado como sarcoma de Ewing, pero que con el advenimiento de la biología molecular y la masificación, lo que ocurría era que no se encontraban las alteraciones genéticas del Ewing. Entonces, bueno, se decía, esto parece un Ewing, es un Ewing-like, pero no tiene las alteraciones genéticas del sarcoma de Ewing. En la medida en que se fueron desarrollando los trabajos moleculares, se fueron describiendo alteraciones genéticas, que algunas son aisladas y se descartan, pero otras terminan configurando grupos de tumores. Después, yendo hacia atrás, si uno ve la morfología y la inmunohistoquímica, se pueden ver también algunas pequeñas diferencias, como para que, una vez armado el grupo, se puedan inferir cuando uno tiene la biopsia bajo el microscopio. Pero básicamente eran sarcomas que tenían todo para ser Ewing, pero la inmuno daba más o menos, y sobre todo la biología molecular no daba. Entonces, esto incluye 3 grandes grupos. Sarcomas redondocelulares con fusiones de WSR1, hasta acá igual que Ewing, pero con esa fusión se da con genes que no son miembros de la familia de TS. Y después ya dejamos de hablar del EWSR1 y hablamos de sarcomas con arreglos de SIC y sarcomas con alteraciones genéticas de BCOR o BCOR, lo van a escuchar. Son los 3 grandes grupos de sarcomas parecidos al Ewing. Entonces, el primer grupo incluye sobre todo estos dos, el primero y el último, EWSR1 con el FATC2 y EWSR1 con PATS1. ¿Qué diferencias? A partir de la descripción molecular, como les mencioné, se fue a ver la morfología, se fue a ver la clínica, y se vio que en general se ve en pacientes con edad más avanzada, que los FATC2 son más comunes en huesos largos, y los que tienen fusión con PATS1 son más frecuentes en tórax y abdomen, que son más frecuentemente múltiples, y los EWSR-PATS1 muy frecuentemente tienen positividad con desmina y S100, se habla de tumores redondocelulares polifenotípicos, y además, y esto es un poco común a los otros sarcomas Ewing-like, hay mayor pleomorfismo celular y una imagen en general un poco más polimorfa que la que vemos en el sarcoma de Ewing, que suele ser una imagen más homogénea en general cuando uno ve la histología. El otro hallazgo, desde la inmuno relevante, es que a veces dan y a veces no dan CD99, que a veces es parcheado, y eso en un Ewing, o en algo que sospechamos es un Ewing, nos debería llamar la atención. Porque como les dije, el CD99 no es específico, pero sí es muy sensible. Entonces, si es negativo para CD99, o si es parcheado, débil, o no es tan claramente de membrana, al menos uno debería empezar a pensar en la posibilidad de que eso sea otra cosa y no un sarcoma de Ewing. Entonces, estas fotos, que son de este paper, corresponden a sarcomas EWS en FATC2 y sarcomas EWS en FATC1, y básicamente
no vayamos al detalle de cada foto. Lo que hay que recordar es que tiene áreas que se parecen a un Ewing, pero es muy común que tengan áreas diferentes. ¿Qué es esto? Que tengan células más epitelioides y dispuestas en cordones o en trabéculas, que tengan algunas células con un halo claro y que tengan mayor polimorfismo celular. ¿Sí? Algunas áreas, como la parte más de la derecha, parecidas al sarcoma de Ewing, con células pequeñas, redondas, bastante monomorfas, y algo de fibrosis intersticial y células ligeramente fusadas en otra parte del tumor. Eso es un poco lo que se sale del patrón típico de Ewing. Eso es un poco lo que debe captar el ojo y hacernos pensar en que eso quizás no sea un Ewing. ¿Cómo se diagnostica? El grupo anterior es útil lo de la promiscuidad con los el inmunofenotipo, S100, desmina, algo de C99, pero hay que detectar la fusión específica. Y hay que tener cuidado cuando uno hace un fixed break apart, porque a veces el EWS da falsos positivos. Y pasa algo parecido en este que vamos a seguir. Entonces, el segundo grupo es el sarcoma con rearreglos de SIC, el cual el más común es el SIC Lux4 o SIC Dax4. El grupo etario es similar al Ewing, pero en este caso es un tumor que generalmente es de partes blandas, es muy raro que afecte a hueso, al igual que los otros tumores Ewing-like, que parece, pero hay mayor polimorfismo. Áreas mixoides es algo que nos tiene que hacer pensar puntualmente en sarcomas con rearreglos de SIC, eso está presente en muchos casos. El CD99 puede ser parchado, pero también puede ser negativo o puede ser difuso. El CD99 es variable, pero si fuera parcheado o negativo es un signo de alarma. Desde la inmunistoquímica existen marcadores para DUX4, que es el compañero de translocación de SIC, y contra ETB4, que no participa de la translocación, pero que está aumentada su síntesis por el producto de la translocación de SIC-DUX4. Existen dos marcadores comerciales disponibles, DUX4 y ETB4. Se puede hacer FISH, cuidado porque hay falsos negativos. Y es el de peor pronóstico de todo el grupo de sarcomas redondocelulares indiferenciados. El Ewing está en el medio, el SIC es el peor, y vamos a ver el grupo de alteraciones genéticas de Vicore es el que tiene un poco mejor pronóstico. Entonces, estos son sarcomas con rearreglos de SIC, necrosis, ligeramente fusado y mayor pleomorfismo celular, en un tumor que es predominantemente redondo celular. El último del grupo el último grupo, es el grupo de los sarcomas con alteraciones genéticas de Vicore, que pueden ser fusiones, como todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, en este caso de Vicore con varios genes, la más común es Vicore con CCNB3, o pueden ser duplicaciones internas en tándem, por eso hablamos de sarcomas con alteraciones genéticas y no sarcomas con rearreglos, porque no son solo rearreglos los que están involucrados. El rango de edad es similar al Ewing, acuérdense que el SIC también, pero que los sarcomas con FATC2 o WS-PATS1 en pacientes más grandes. Afecta más a hueso que a tejidos blandos, o sea que si ven un sarcoma óseo redondo celular que parece un Ewing, pero tiene algunas células fusadas, el CD99 es débil, bueno, piensen en la posibilidad de un sarcoma con alteración genética de Vicore. Piensen también, por supuesto, que puede ser un linfoma, un rabdo, una metástasis de un neuroblastoma, u otro de los tumores celulares que hablamos antes. Existen anticuerpos contra los dos, o sea, contra las dos proteínas cuyos genes participan de la fusión, Vicore y CCNB3. Y por supuesto existen FISH o se puede detectar por NGS, que es lo ideal. Y tiene mejor pronóstico, es el de mejor pronóstico del grupo. Y estas son algunas fotos, como para mostrarles
la variabilidad morfológica de estos tumores, pero el tip que uno debe recordar es, bueno, esto en algún lugar parece un Ewing, pero escapa a lo habitual en Ewing. ¿Por qué? Porque las células tienen nucleolo, porque hay necrosis, porque hay mucho pleomorfismo, porque hay cambios mixoides, porque hay células claras, porque hay algún área con células epitelioides y células dispuestas en nidos o cordones. Y después, bueno, eventualmente un patrón de inmuno que no sea característico. Nada, eso es lo que nos debe hacer pensar en la posibilidad de estos tumores. Creo que no hay nada más, así que, bueno, gracias por escuchar.